La Suprema Corte de Justicia de la Nación vive sus últimos momentos como una institución estelar en el país, dado que todo lo que se ha denunciado, todo lo que conocemos hoy de ese poder judicial está podrido. Las declaraciones del ministro en retiro, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que por cierto conoce muy bien del tema. Es cierto que puede haber buenos elementos, sin embargo, lo que permea en la sociedad es que la mayoría son corruptos y es un problema serio, un problema que se tiene que atender, por supuesto. Y algo de esto habló en unas declaraciones que dio Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Obvio, el presidente de la República ha señalado, de hecho, ya está la reforma, ya se debate esa reforma en el poder legislativo, está en la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados. Llevará su tiempo, por supuesto que llevará su tiempo, pero creo que el plan C es más urgente de lo que parece. ¿Por qué es urgente? Bueno, el Poder Judicial no deja de estar en contra, no del presidente de la República, sino del pueblo de México. El hecho de que haya concedido amparos a las empresas que prestan servicios de energía limpia, desde ahí parte la premisa, y no solo eso. Vamos a citar el caso Juan Collado Moselo, Rosario Robles, Cabeza de Vaca, el último es Lozoya. Es decir, han dejado salir, deje eso, son los de cuello blanco, los de bandas delincuenciales, esos ni siquiera, son muchos. ¿Y de dónde vienen? Del Poder Judicial. Bueno, el personaje que usted ve ahí aquí en la pantalla, que es Alberto Pérez Dayán, tuvo una actuación lamentable porque tenía que pedir la presencia de otro ministro para quitar el desempate. Era sencillo el procedimiento, pero prefirió darle seguimiento para decir, están mal, yo soy el que mando y aquí solo mis chicharrones truenan. Es cierto, esta es la Suprema Corte que tenemos. La sesión que tuvieron, que tuvieron una sesión privada, la Corte la hizo pública, donde se discutió el amparo contra la ley eléctrica. Las ministras Lenia Batres, la ministra del Pueblo, y Yasmín Esquivel, habían pedido la versión de la sesión privada del 31 de enero, es decir, cuando tocaron el tema. Tal como lo citaron las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Moza, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó la versión privada del 31 de enero, en la que los ministros debatieron sobre uno de los amparos contra la ley de la industria eléctrica, pero uno de los amparos que le da a todos los demás vía libre. Ambas ministras pidieron el miércoles que hiciera pública la sesión para que quedara de manifiesto que el ministro Javier Lainez Potisek se declaró impedido para votar el tema y que la ministra Lenia Batres Guadarrama solicitó que el asunto quedara en lista, lo que fue negado por el presidente de la primera sala, el ministro Alberto Pérez Dayán, pese a que es como que se avalan esas peticiones entre los ministros del Alto Tribunal. En la sesión, los ministros Javier Lainez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar expresaron sus argumentos en contra de la estrategia dilatoria del gobierno para bloquear el otorgamiento del primer amparo a favor de las empresas privadas. Yo no voto este asunto. A ver, Yasmín, yo lo que no quiero es que se sigan haciendo ese tipo de maniobras en contra, con tal de tener en contra del artículo 17 constitucional. Entonces declárenme y ya, me excuso, habría dicho Pérez Dayán. En tanto, la ministra Lenia Batres Guadarrama pidió dejar en lista el asunto porque ella no se había pronunciado sobre la reforma a la ley de la industria eléctrica. La discusión sobre la ley de la industria eléctrica, señor ministro presidente Alberto Pérez Dayán, les pido voto del asunto. Ministra Esquivel, ¿me das tu voto, por favor? Pasamos a la decisión del asunto, tu voto. Y dijo Esquivel Moza, no, pero te pidieron dejarlo en lista. El tiro se puso luego cuando la señora ministra Batres Guadarrama dice, hice sí la solicitud de, y la interrumpen. Señor ministro presidente, no acepté dejarlo en lista. Tus razones, señora ministra Esquivel Moza, no aceptaste dejarlo en lista. Señor ministro presidente, ¿con el proyecto o en contra del proyecto? Esquivel Moza, espérenme tantito. Alberto, espérame tantito porque yo te había comentado al inicio que ante la presentación de las recusaciones por la autoridad, yo me había saltado al asunto, pero además tengo otra duda. A ver, esas recusaciones que presentó la autoridad, ¿qué? Y ahí es todo lo que publican, desde luego estuvo más amplio, pero es todo lo que publican
o hacen público con la intención de quedarse calladitos porque creen que así les va a ir mejor. Esta corte, este poder judicial es cierto lo que dice el ministro en retiro, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Por supuesto que es un asunto relacionado con intereses muy fuertes, y también es cierto que son frutos podridos. El presidente mismo lo ha dicho, es que el Poder Judicial está podrido. Y no solo es el Poder Judicial, también está el Consejo de la Judicatura Federal, están los ministros, están los magistrados del Tribunal Electoral, están los mismos abogados que hacen lobby para tratar asuntos de interés personal. Y esto es lo que debe cambiar, y Claudia Sheinbaum está en ese trabajo. Así lo comentó, le digo, el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que conoce a la perfección, hombre, todo esto de la Suprema Corte. Fue ministro presidente, incluso votando en contra de propuestas del presidente de la República. Pues es que no todo va a pasar, pero cuando menos con un pretexto, con un argumento que sea válido. De otra forma, tendremos que aguantar siempre a este tipo de personajes. Ese es Pérez Dayán, ahí lo ve usted, que a todas luces se ve su sesgo político. Las empresas son muy poderosas, ganan mucho dinero si se les concede esto. Ahora, el presidente también tiene formas de cómo evadir que las industrias privadas entren a desfasar o a bajar a la Comisión Federal de Electricidad. Una de ellas es el decreto que seguramente expedirá en cuanto se agote el término constitucional, que es declararla de interés nacional. Y es verdad, es una industria de interés nacional. Y en ese contexto no se sitúa en lo que puedan definir o no definir los ministros. Eso es una realidad que poco se ha tocado porque no les conviene. Pero de que es verdad, claro que es verdad. La puede declarar el presidente de la República por decreto como de interés nacional, siendo pues una de las formas en que se sostiene el costo económico de la energía eléctrica para los mexicanos. Esto es parte de lo que dijo Arturo Saldívar Lelo de la Rea en una entrevista en el Canal 14, en un programa del Canal 14. Son frutos podridos. Todo el Poder Judicial es corrupto, ni que la mayoría son corruptos, no, al contrario. La mayoría de las personas juzgadoras del Poder Judicial son honorables, son honestas, son trabajadoras y dedican su vida con una vocación en beneficio del país. Pero hay ovejas negras, hay frutas podridas, y hay que señalar esto porque la sociedad se resiente de esa situación. Sí. Y cuando además tenemos un problema de corrupción todavía mayor en los poderes judiciales de los estados, en las fiscalías y en las policías, ¿qué resulta? Que la gente, cuando le hablas de justicia, para ella justicia es corrupción, es abuso de poder, es arbitrariedad. Es Ministerio Público. Es Ministerio Público. Tenemos un sistema de justicia que ni siquiera merece ese nombre, es un sistema de injusticia. Así es. Porque a los pobres, a las mujeres, a la gente que no tiene voz, que no tiene quien hable por ellos, se les ignora, se les abusa, se les encierra en prisiones sin ninguna esperanza, a las mujeres se les arrebatan sus hijos, se les dejan sin pensiones alimentarias. Así es. Tenemos un sistema injusto, hay que reconocerlo, porque si uno no reconoce la realidad, no puede uno mejorarla. La única manera de construir un México distinto es aceptar lo que nos falta. Entonces, este compromiso real de la doctora Claudia Sheinbaum de arribar hacia un mejor México, hacia un segundo piso de la transformación, pasa necesariamente por una mejor justicia para todas las mexicanas y mexicanos. Y nosotros estamos asumiendo este compromiso con seriedad, lo estamos asumiendo sin simulación. Sin tratar de buscar, digamos, un papelito que se escuche muy bonito en la campaña. No, nuestro compromiso va en serio. Queremos un país que avance efectivamente hacia una mejor justicia, y creo que se logrará. Me menciona, ministro, que hay frutos podridos, hay ovejas que salen y que se corrompen. Pero mi pregunta también iría en el sentido para
plantear la reforma integral del Poder Judicial si no hay elementos sistémicos que facilitan esa corrupción? Por ejemplo, por poner un tema, el Consejo de la Judicatura y este doble papel que tiene el presidente o presidenta de la Corte de ser también la cabeza del área administrativa que además debe fiscalizar a todo lo demás. Ahí habría que hacer cambios. ¿Es posible? ¿Es necesario? Yo creo que ese es un punto que por lo que hace el Poder Judicial se tiene que reflexionar. Sí. Creo que sí es importante hacer cambios al Consejo de la Judicatura Federal para que sea más eficaz, para que haga mejor su trabajo y para que no dependa de cuál es la voluntad política del presidente o presidenta de la Corte en turno. Creo que la separación del Consejo a la presidencia de la Corte es necesaria. Diría yo que hoy es indispensable. Sí. Toda la academia desde hace más de 20 años ha insistido en eso. Siempre, Los ¿verdad? que hoy son partidos de oposición han insistido en Así eso. es. Veremos si en unos meses son consecuentes y congruentes o ahora resulta que ya no están de acuerdo con eso que ellos han pedido durante tanto tiempo. Así es. ¿Eso implicaría una reforma legal secundaria o una reforma constitucional? Bueno, ahí tiene parte de las declaraciones que hace Arturo Saldívar Lelo de la Rea, le digo, persona que conoce perfectamente a esos frutos podridos, a esas ovejas descarriadas, ni tan descarriadas, son pillos, sinvergüenzas, que es lo que el pueblo se cansa, de tanta tranza, de tanta pinche tranza, porque ¿cómo es posible que la justicia siga al mejor postor? Esto es lo que le preocupa desde luego y le debe preocupar bastante al PRIAN, que es el que se ve beneficiado por esta entrega del país, podemos llamarla así. Porque si ya trataron la ley de la industria eléctrica y la aprobaron como constitucional, la vuelven a sacar como un tema que desechan y que acogen, o es decir, aprueban los amparos? Pues esto es una tranza monumental. El problema no es la tranza, el problema son las implicaciones. Seguir pagando para que los Oxxos, a través de nuestros bolsillos, porque es así, a través de nuestros bolsillos se genera el gasto de la Comisión Federal de Electricidad, de nuestros impuestos. ¿Por qué tendríamos que pagarle al señor Ancira de Altos Hornos de México la operación de una planta fundidora, por ejemplo, o a los dueños de los Oxxos para que tengan luz día y noche y puedan no pagar la energía eléctrica o pagar 10, 20 pesos? Es una burla. Entonces, claro que hay frutos podridos, claro que hay cosas que hacer. Bueno, en ese contexto creo que Claudia Sheinbaum tiene ahí el valioso apoyo de Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que tampoco puede andar con que es que esto no se puede. No, todo se puede. Los ministros no son intocables, ni los ministros ni las ministras. Y se le tiene que dar el poder al pueblo. Es el gran soberano, es el que vota, es el que elige, y no veo por qué no puede elegir ministras o ministros, magistradas, magistrados, juezas, jueces. Cuando esto sea una democracia participativa mediante una reforma de fondo al Poder Judicial, se nos van a acabar muchos problemas, ¿eh? Porque nosotros como pueblo podemos equivocarnos, pero podemos rectificar, podemos también someterlos a lo que es la revocación del mandato, y el que no sirva, desde el más alto cargo hasta el más modesto, se tendrían que ir. No es una petición, es una orden del pueblo. A eso se refiere Arturo Saldívar, a eso se refiere Claudia Sheinbaum. Es cierto que han realizado diferentes asambleas donde escuchan a especialistas, donde hablan especialistas, y creo que de fondo tiene que hacerlo, tiene que hacerlo si es que triunfa Claudia Sheinbaum, porque sabe que el Poder Judicial se echó a perder. Frutos podridos, así les llaman ahora, no se confunda tanto. Ahora son frutos podridos, en mi rancho les dicen pillos. Y estos tienen que cambiar, sí o sí.